Descubre la increíble historia de un amor transformador que rompió barreras familiares en 90 días. Valeria siempre había soñado con ser arquitecta. Desde pequeña, se sentaba en el patio de su casa, mirando cómo su madre, doña Rosa, preparaba enchiladas, mientras ella dibujaba planos en hojas de papel arrugadas. Sin embargo, en el pequeño barrio donde creció, los sueños a menudo se disolvían en la realidad del día a día. La expectativa de sus vecinos pesaba sobre sus hombros como un ladrillo más en una estructura ya agobiada. ¿Por qué no te casas con Diego?, era la pregunta recurrente. Un joven del vecindario, un buen muchacho, aseguraba un futuro seguro, tradicional. Pero, ¿y sus aspiraciones? La sonrisa de su madre cada vez que mencionaba a Diego le echaba tierra a su ambición, convirtiendo sus deseos en susurros ahogados. La presión se sentía como un fuego lento. Valeria se encontraba en una lucha constante entre el amor que sentía por su madre y el anhelo por construir una vida que fuera verdaderamente suya. Su corazón se debatía entre lo correcto y lo que deseaba. En las noches, se preguntaba si acaso la felicidad que brindaba la conformidad opacaría su búsqueda de un sueño profesional. Las aulas, los libros, las maquetas, todo se sentía distante, como un eco perdido en la distancia. Era como si un rayo atravesara su mente y la llevara a un estado de confusión. Una tarde, cuando las estrellas empezaban a asomarse, conoció a Javier. Un forastero que llegó con planes de revitalizar la comunidad, un hombre cuyas ideas latían con fuerza y que veía más allá de los muros que doña Rosa había construido. Con él, las charlas se convirtieron en un refugio. Se descubrió a sí misma en cada risa compartida, en cada conversación en la que sus almas parecían entrelazarse. Javier no solo le ofrecía amor, sino también la posibilidad de romper con las trancas que había sentido toda su vida. Sin embargo, la sombra de su madre no dejaba de acecharla, recordándole que la tradición importaba más que sus sueños. La angustia creció cuando Valeria se dio cuenta de lo que significaba elegir entre su amor por Javier y la aceptación de su familia. Un dilema desgarrador: ¿sería lo suficientemente valiente para seguir su camino, o permitiría que las expectativas familiares moldearan su destino? La voz de doña Rosa resonaba en su mente, una advertencia constante: no te olvides de tu lugar. A veces, Valeria dudaba si merecía ser feliz, si su amor por Javier bastaría para desafiar las convenciones que la rodeaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, la tensión aumentaba al igual que su amor por Javier. Cada beso parecía un acto de rebeldía, cada encuentro un huracán que desataba tempestades en su interior. Las críticas afuera hacían eco, y la resistencia de su familia se convertía en un monolito ante el que ella debía decidir. La lucha no era solo entre corazones, sino entre dos mundos que parecían irreconciliables. ¿Qué pasaría cuando su madre se enterara de que Valeria había elegido un camino diferente? La noche en que todo podría cambiar se acercaba. Una reunión familiar se organizó en el patio, lugar de nostalgias y promesas. Allí, rodeada de aromas familiares, Valeria enfrentaría su mayor desafío. En el aire, la pregunta estallaba como un estruendo ensordecedor: ¿sería capaz de romper con las expectativas y abrazar un futuro lleno de incertidumbre, o se hundiría en la seguridad de lo conocido? La tensión era palpable, y el futuro se aderezaba con una incertidumbre que podía cambiarlo todo. El día de la reunión familiar, Valeria sintió que su corazón palpitaba con el eco de una tormenta inminente.
Cada aroma que ascendía desde la cocina era un recordatorio de lo que había conocido, lo que había amado, pero que ahora se encontraba en peligro de desmoronarse. Doña Rosa, con su delantal y su mirada de consenso, no podía imaginar la batalla que se libraba en el interior de su hija. Mientras los miembros de la familia comenzaban a llegar, Valeria se perdió en su mente, repitiendo una y otra vez la frase que había estado ensayando: quiero ser arquitecta, quiero ser feliz. Pero cada vez que intentaba pronunciarla, su voz se ahogaba en un mar de dudas. ¿Acaso lo que deseaba era suficiente para alterar la dinámica familiar que había sido la norma durante tantos años? Las conversaciones que se desarrollaban alrededor de ella eran como ecos lejanos, repletos de planes para el futuro. Menciones de Diego, quien parecía el candidato ideal para las expectativas de su madre, y del amor que Valeria debería sentir por él. La frustración comenzó a brotar en forma de oleadas, que se traducían en un nudo en su pecho. ¿Debía seguir el camino que todos esperaban o atreverse a trazar el suyo? Mientras absorbía las miradas atentas de sus parientes, una vena de determinación comenzó a formarse en su interior. Había estado permitiendo que el temor controlara sus decisiones, y esa noche deseaba liberar esa energía reprimida. Entonces, mientras el sonido de las risas resonaba y las burlas amistosas llenaban el aire, un pensamiento claro surgió entre la confusión: si no hablaba ahora, podría ser demasiado tarde. Cuando el momento llegó, se puso de pie. La mesa estaba rodeada de rostros conocidos, de quienes había aprendido a amar, y sintió cada par de ojos que se volvían hacia ella. Fue una mezcla de terror y adrenalina. Voy a ser arquitecta, pronunció con voz firme, desafiando su propio miedo. Las palabras flotaron en el aire como un desafío lanzado a la brisa. La sala se quedó en silencio, como si el tiempo se detuviera. Doña Rosa la miró con una mezcla de sorpresa y desilusión, y Valeria sintió como el corazón se le encogía. Pero no era solo su madre a quien enfrentaba, era ella misma. Había tocado un punto de no retorno en su desarrollo personal. Había comenzado a construir la estructura de su propia vida, bloques que, si bien eran pesados, se sostenían con la fortaleza de su deseo. Construir su futuro requeriría reformas, ajustes y quizás fuertes cimientos de confrontación. No podía prever cómo se moverían las piezas a partir de ese momento, pero estaba lista para regresar al plano, dispuesta a dibujar su camino en el universo con Javier a su lado, aunque eso significara desestabilizar su mundo familiar. Las reacciones comenzaron a fluir en una mezcla de susurros y murmullos. Las expectativas volvían a elevarse como brasas encendidas, y aunque había comenzado una conversación, sabía que el verdadero diálogo apenas comenzaba. Había dado un primer paso hacia una vida que podría resistir el embate de la tradición, una construcción que, aunque frágil, prometía ser auténtica. Mientras la noche se desarrollaba, Valeria no podía olvidar la mirada de su madre. ¿Sería capaz de reconstruir su relación después de esta revelación? La incertidumbre ahondaba cada vez más, y así, en medio del alboroto familiar, una inquietud latente se instalaba también en su interior: si podía construir una vida sin perder a los suyos o, por el contrario, estaba destinada a ser una arquitecta solitaria. Todo dependía de lo que vendría. ¿Podría realmente desafiar las normas y encontrar su lugar entre el amor por su madre y su propio sueño? La auténtica réplica a su anhelo se perfilaba en el horizonte, pero el camino hacia esa respuesta estaba lleno de incertidumbres delimitadas por la chispa de su valentía. Sentada en su habitación después de la reunión, Valeria podía sentir el peso de la decisión que había tomado. La afirmación que había exclamado resonaba aún en su mente, como si retumbara dentro de las paredes de su ser. Voy a ser arquitecta, había dicho, pero ahora se preguntaba a qué precio. En ese silencio ensordecedor, la evidencia de la distancia entre sus aspiraciones y la realidad cotidiana se hizo palpable. Era uno de esos momentos cruciales que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Ella había aspirado a ser arquitecta desde que recordaba,
construir no solo estructuras, sino también su esencia, su propósito. Sin embargo, ahora se encontraba atrapada en un vacío emocional, cada pensamiento era un ladrillo que sumaba a la construcción de su indecisión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La desaprobación de su madre pesaba sobre ella como una losa. Doña Rosa, a quien había amado y admirado, parecía desmoronarse con cada brainstorming de Valeria acerca de su futuro. La joven sentía el dilema crónico entre la satisfacción personal y la expectativa familiar. Decidida a encontrar la claridad que tanto anhelaba, comenzó a investigar sobre la carrera que le apasionaba. Visitó escuelas de arquitectura, asistió a charlas, buscó mentores en línea. Cada nuevo descubrimiento le devolvía la chispa a su vida. Se maravilló con cada plano, cada diseño que imaginaba, era como si, de a poco, los cimientos de su futuro comenzaran a tomar forma. En una de esas charlas, conoció a Camila, una arquitecta joven y comprometida que compartía su misma pasión. Notó en sus ojos un brillo que resonaba con el fuego interno de Valeria. Camila le habló acerca de retos, de fracasos y de la tenacidad necesaria para vencerlos. Esa fue la primera vez que Valeria sintió que no estaba sola en su lucha y que las batallas que libraba eran válidas y universales. A través de su historia, descubrió que cada arquitecto es también un constructor de su propia narrativa, un creador de espacios que reflejan su esencia. Mientras su amistad con Camila crecía, también lo hacía su ambición. A su lado, Valeria se sintió inspirada, dispuesta a desafiar los estereotipos que la contenían. Pero un nuevo dilema surgió, la cruda realidad de que sus aspiraciones la distanciarían de quienes más amaba. La preocupación por lo que pudiera sucederle a su relación con su madre se volvía un eco continuo en su mente. ¿Podría encontrar una manera de equilibrar su deseo de ser arquitecta y su necesidad de pertenencia familiar? Las conversaciones con Camila la llevaron a repensar su estrategia. La joven arquitecta le sugirió que transformara su comunicación con su madre. En lugar de una reclamación, ¿por qué no presentar su pasión como una oportunidad para ambas? Quizás, pensó Valeria, al presentar su sueño de manera que se relacionara con el legado familiar, podría unir las piezas disonantes de su vida. Con este nuevo enfoque en mente, comenzó a planificar un proyecto personal, diseñar una pequeña remodelación de su hogar familiar. La idea de convertir algo cotidiano en algo extraordinario resonaba con ella. Tendría que enfrentar a su madre nuevamente, pero ahora lo haría con una propuesta que mostraba su amor por la familia y su deseo de ser arquitecta. La inquietud había comenzado a formarse dentro de ella como un cimiento firme, pero el desafío no se limitaba a la aceptación de su madre. Valeria necesitaba acercarse a su yo más auténtico y, para eso, debía primero superar sus propios miedos. ¿Sería capaz de articular sus sueños de manera que no solo construyera espacios, sino que también forjara puentes de comprensión? Así, a medida que trazaba los planos de su primer proyecto, se dio cuenta de que la verdadera arquitectura no solo se trataba de crear edificaciones, sino de derribar barreras. Sin embargo, un atisbo de inseguridad asomaba, la sombra de la desaprobación aún pendía sobre ella. En el fondo de su corazón, Valeria comprendía que el siguiente paso requeriría más que creatividad, necesitaría valor. Con la promesa de cambiar su vida visible en cada trazo, Valeria se encontró en la encrucijada de su destino, aunque la incertidumbre era palpable, ¿sería suficiente su determinación para transformar no solo espacios, sino también corazones? La respuesta se desdibujaba en un horizonte donde los sueños y la familia chocaban. Enfrentarse a su madre sería el verdadero diseño del que dependía su futuro, pero primero debía terminar su proyecto. ¿Podría acaso esperar la aceptación en un mundo que parecía negársela? La historia apenas comenzaba a construirse. Valeria se sentó de nuevo en su mesita de trabajo, observando los bocetos que había comenzado a trazar. Cada línea representaba no solo una estructura, sino también una conversación, un diálogo entre su deseo y el amor que sentía por su madre.
La música suave de fondo le proporcionaba un telón de fondo mientras sus pensamientos danzaban entre la emoción y la tensión. Se preguntó si su proyecto, esa remodelación de su hogar familiar, sería el puente que uniría dos mundos que parecían irreconciliables. A medida que trabajaba, Valeria se vio atrapada en sus propios recuerdos, momentos de felicidad con su madre en los que ambas compartieron risas y sueños, tiempos que parecían tan lejanos ahora. Esa nostalgia se transformó en determinación. Quería que su madre viera la arquitectura como una forma de expresión, no solo como una mera carrera. La idea de convertir el hogar familiar en algo más que un simple refugio emocionó a Valeria. Pensaba en cómo los espacios pueden contener historias, y su historia necesitaba espacio para ser contada. Cuando finalizó el primer borrador de sus planos, sintió una mezcla entre nerviosismo y orgullo. La geometría del diseño se sintió a la vez como un símbolo de su lucha interior y una herramienta para la reconciliación. Se visualizaba presentando su propuesta ante su madre, transmitiendo no solo su pasión por la arquitectura, sino también la esencia de lo que significaba para ella cada rincón de su hogar. Organizó una cena para esa noche, planificándolo todo meticulosamente. La cocina, su lugar favorito, se llenaría de aromas familiares, cada plato preparado con amor era un intento de conectar. Necesitaba que su madre se sintiera segura, cómoda para escuchar lo que Valeria tenía para ofrecer, un nuevo espacio donde ambas podían seguir compartiendo sus vidas. Sin embargo, a medida que la cena se acercaba, el miedo comenzaba a hacer su aparición. Aunque había terminado los dibujos y los detalles del proyecto, la posibilidad de que su madre lo rechazara la paralizaba. ¿Cómo podría Valeria explicarle que su amor por la arquitectura no significaba un alejamiento, sino una oportunidad para crecer juntas? Con cada hora que pasaba, su ansiedad creció, surgiendo pensamientos en su mente. Pero entonces, recordó una frase que Camila le había dicho: el valor no es la ausencia de miedo, sino la elección de seguir adelante a pesar de él. Esa afirmación resonó en su mente mientras se preparaba, y se sintió empoderada. La cena transcurrió con la usual familiaridad que siempre había existido, risas, anécdotas y algunos silencios incómodos. En el momento culminante, cuando su madre preguntó por los planos que Valeria había mencionado, se sintió en la delgada línea entre la emoción y la desconfianza. Con voz temblorosa, Valeria le habló del proyecto, de cómo cada elemento seleccionado había sido pensado no solo para mejorar su hogar, sino también para conectar el corazón de la familia con los sueños de la hija. El rostro de doña Rosa fue pasando por una serie de emociones. La confusión dio paso a la incredulidad y luego, lentamente, a la sorpresa. Valeria podía ver que su madre sopesaba cada palabra. ¿Estaría al borde de la aceptación? Sin embargo, las palabras que doña Rosa pronunció a continuación romperían el silencio en el que había navegado. Valeria, no sé si puedo. Esas palabras fueron como un eco vacío en la habitación, cortando de lleno la esperanza que apenas empezaba a brotar. La incredulidad se había convertido en una muralla que Valeria no sabía si podría traspasar. Con el corazón latiendo con fuerza y la duda como compañera, Valeria estaba lista para el desafío más grande, desmantelar la resistencia de su madre, aunque eso significara tambalearse en el abismo de la incertidumbre. La cena, que había comenzado como un símbolo de unidad, se convirtió en la antesala de una confrontación inevitable. ¿Podría su amor por la arquitectura salvar la relación que creía condenada? La noche apenas comenzaba, y con ella, la verdadera batalla por su futuro se estrenaba. En lo profundo de su ser, Valeria sabía que ganar ese combate requeriría más que solo ingenio. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por la posibilidad de construir un futuro donde sus sueños y su familia coexistieran? La respuesta se encontraría en la tormenta que ahora comenzaba a desatarse. El aire en la sala se volvía cada vez más denso a medida que los minutos transcurrían. Valeria sintió que cada respiración le pesaba como si la habitación estuviera siendo estrangulada por una presión invisible.
Las palabras de su madre reverberaban en su mente, cada no sé si puedo se convertía en un desafío personal. En lugar de rendirse, el ardor de su determinación comenzaba a arder con más fuerza. Algo dentro de ella se despertaba, revelando una resolución que había permanecido oculta entre las sombras del miedo y la inseguridad. Sin embargo, el desasosiego que había sentido durante la cena en compañía de su madre no se disipaba. Valeria, a diferencia de lo que había planeado, no pudo evitar la idea de que una parte de ella podía seguir siendo invisible para Doña Rosa. La proyección de sus sueños en el hogar familiar requería algo más que planos y argumentos. Necesitaba revisitar ese diálogo interno que había construido en sus años de estudio y experiencias. ¿Qué significaba realmente para ella el diseño y la arquitectura? Esta era la pregunta que se formó como un eco en su mente y que clamaba por una respuesta. Después de la cena, se retiró a su espacio de trabajo, la mesa llena de bocetos le prometía un refugio temporal. Se arrodilló ante el papel en blanco, realizando un esfuerzo por articular sus verdaderos sentimientos. Cada línea que trazaba no solo representaba un espacio, sino que reflejaba sus ambiciones, su pasión y, sobre todo, su amor. La idea de conectarse con su madre a través de la arquitectura se convertía en un motor que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, en su búsqueda de claridad, Valeria comenzó a sentir un retumbante golpe de duda. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo no era suficiente? Mientras transformaba su frustración en determinación, una idea poderosa la atravesó como un rayo. Decidiría llevar su proyecto un paso más allá. En lugar de solo presentar sus planos, quería involucrar a su madre en el proceso de diseño, crear un vínculo que les permitiera soñar juntas. Valeria consideró que la verdadera conexión surgía del trabajo compartido, del esfuerzo aliado. Esa noche, Valeria investigó sobre las tendencias en el diseño que integraban la participación familiar. Fue una experiencia reveladora. A través de la historia de otros, descubrió cómo muchas personas habían logrado revivir sus lazos familiares a través del espacio que habitaban. Despertó una chispa en su corazón, impulsándola a crear un esbozo más dinámico y colaborativo de su proyecto, un espacio que podría adaptarse a las ideas de ambas y que invitara a Doña Rosa a expresar sus propios anhelos. El día siguiente, Valeria se despertó con un renovado sentido de propósito. Era el momento de no solo defender su pasión, sino conectarla con la realidad de su madre. Se preparó algo especial para el desayuno, con la esperanza de establecer un tono amable para el nuevo diálogo que planeaba iniciar. Al ingresar a la cocina, la sensación de ansiedad se transformó en un enfoque claro. Ahora sabía que debía presentar su proyecto no como una imposición, sino como una oportunidad para construir juntas. Cuando se sentaron en la mesa, su madre, aún un tanto distante, observaba cada movimiento de Valeria. Algo dentro de Valeria latía por manifestarse. Con una respiración profunda, comenzó a hablar, mientras la idea de una colaboración se gestaba en su mente. Mamá, he estado pensando en cómo podríamos hacer esto juntas. Quiero que tus ideas y sueños también vivan aquí. De repente, la mirada de Doña Rosa cambió. Había destellos de curiosidad, pero también la sombra del escepticismo. Valeria se dio cuenta de que había algo más en juego, una historia más profunda que deseaba compartir, una historia que ninguna de las dos había logrado verbalizar. Consciente de que necesitaba seguir avanzando, Valeria sopesó la más profunda amenaza de su miedo, el temor a que este nuevo enfoque no fuera suficiente. En ese instante crucial, una revelación inquietante le asaltó. ¿Era capaz de abandonar su ego por el bien de su madre y de la relación que ambas anhelaban? Esa sería la pregunta que definiría su próximo movimiento. El momento de verdad se aproximaba. Valeria se sintió en la cuerda floja, dispuesta a saltar, pero sin poder prever si la caída terminaría en un nuevo camino compartido o en un abismo adicional de dolor. Su madre la miraba, y ahora era su turno de actuar,
pero todos los caminos parecían estar trazados por una incertidumbre inquietante. ¿Sería capaz Valeria de abrir la puerta a una colaboración donde el amor y la arquitectura se unieran en un diálogo sincero? La mañana se presentó clara, un presagio de cambio tras un largo periodo de incertidumbre. Valeria, en medio de su desayuno, notó cómo su madre, aunque cauta, estaba dispuesta a escuchar. Eso la edificó, le dio una fuerza renovada para enfrentar lo que vendría, pero también la inquietud de lo que podría perder si no lograba comunicar su visión adecuadamente. Mamá, pienso que crear un espacio juntas podría ser una forma de converger nuestras ideas. Tu perspectiva es valiosa, y quiero que sea parte de este proyecto, continuó Valeria, consciente de que sus palabras debían ser elegidas con cuidado. La respuesta de doña Rosa, sin embargo, fue una mezcla de reservas y anhelos que parecía transparentarse en su expresión. Valeria, el diseño no es algo que simplemente se impone. Cada espacio tiene su propia esencia, y no estoy tan segura de lo que yo pueda aportar, dijo su madre con voz temblorosa. Este retazo de duda pareció hacer eco en el corazón de Valeria. Sentía la presión de no solo justificar su carrera, sino también de abrir espacios para el crecimiento emocional de su madre. A pesar de las dudas, la conversación se tornó más fluida. Valeria utilizó técnicas de diseño colaborativo que había aprendido. En su mente había un diseño invisible, una fusión de ideas que podría ejecutarse si lograban un diálogo real. Les propuso comenzar con un mood board, una tablilla de inspiración donde ambas pudieran contribuir con imágenes, colores y texturas que comunicaran lo que anhelaban. Doña Rosa accedió, aunque de manera reticente. Valeria sintió que este pequeño gesto era un acto de valentía por su parte, así que se dispusieron a buscar imágenes, recortes de revistas y fotos de proyectos que resonaran con ambas. En el transcurrir de la mañana, el ambiente de su cocina comenzó a llenarse de risas y de recuerdos compartidos, revelando partes de sus vidas que habían permanecido ocultas a lo largo de los años. Sin embargo, cada rayo de alegría era acompañado por sombras persistentes de miedo y desconfianza. Valeria se preguntaba si esta apertura sería suficiente para superar la barrera del escepticismo de su madre. Sentía que la historia de sus sueños se entrelazaba con los de doña Rosa en una danza delicada, pero ella también debía enfrentarse a su propia inseguridad. Trabajar juntas era una cosa, abrir su corazón y permitir que se reflejara en el diseño era otra completamente diferente. Con cada recorte que colocaban, ambas empezaron a abrirse, compartiendo historias que habían mantenido en secreto. Valeria, aunque emocionada, temía el momento en que su madre volviera a cerrar su corazón. La arquitectura era para Valeria más que un simple trabajo, era la promesa de un recorrido que podía unirse con el de su madre. Cuando las horas de la tarde se desvanecieron, un bosquejo empezaba a tomar forma. Sin embargo, el alivio momentáneo que eso generó no fue suficiente para acallar la tormenta de inseguridades que aún poblaban la mente de Valeria. ¿Sería capaz realmente de traducir eso en un espacio tangible que reflejara tanto sus aspiraciones como las de su madre? La inseguridad se convirtió en un monstruo que necesitaba ser doblegado. Se dio cuenta de que debía detectar sus propios bloqueos, esos que estaban fuertemente anclados en traumas no resueltos y viejas expectativas. Esa comprensión la llevó a realizar una conexión crítica con su vocación. Mientras escribía en su diario, Valeria llegó a la conclusión de que su reto personal no solo era crear un espacio físico, sino también sanar vínculos emocionales. Así, en cada línea, la arquitectura se tornó en un acto de amor transformador. Pero mientras sus pensamientos se enredaban en reflexiones, un nuevo obstáculo emergió en su mente. Doña Rosa aún no había compartido un auténtico trasfondo de sus propios deseos, y Valeria sintió que el tiempo se agotaba. ¿Podría Valeria descubrir el verdadero deseo de su madre antes de que este proceso se desvaneciera en su habitual desconfianza? El futuro del proyecto dependía ahora de una verdad oculta, y Valeria decidió que debía indagar más allá de la superficie.
Era hora de aprovechar lo que esa nueva amistad le había ofrecido, un paso hacia la vulnerabilidad compartida, aunque el riesgo de una desilusión aún flotaba en el aire. Valeria cerró su diario con un golpe suave, dejando las páginas en blanco reposar sobre la mesa. La luz de la tarde entraba tenuemente por la ventana, proyectando sombras que parecían danzar al ritmo de sus pensamientos agitados. Era evidente que el proyecto estaba en una encrucijada, la creación de un espacio tangible requería algo más. No solo un diseño físico, sino un puente entre sus corazones y expectativas. Decidió que, para avanzar, necesitaba un enfoque más directo. La idea de realizar una entrevista a su madre comenzó a tomar forma en su mente. Un esfuerzo deliberado para que doña Rosa pudiera hablar sin filtro, revelando sus verdaderas emociones y deseos, sin el temor de ser juzgada. Mamá, ¿podrías contarme sobre tus momentos favoritos en casa? Me gustaría saber qué es lo que más valoras de nuestro hogar, propuso Valeria al final de la cena. Doña Rosa, sorprendida, levantó la vista de su plato. La pregunta, aparentemente simple, era como un examen de conciencia, un desafío a lo que había estado guardando. Al principio, la mujer se limitó a recordar objetos sin vida, intentos de tocar la superficie de una vida llena de matices emocionales. Sin embargo, Valeria persistió. Si quería desenterrar la esencia que anidaba en su madre, necesitaba ir más allá de lo habitual. Ella misma luchaba por liberar esos mismos sentimientos, siempre ahogados por expectativas familiares y culturales. Mamá, quisiera entender cómo cada rincón de nuestra casa tiene una historia. ¿Qué significan para ti estos recuerdos? La insistencia de Valeria devolvió a doña Rosa a un tiempo olvidado. A través de sus palabras, expresó añoranzas por un taller de costura donde pasaba horas, creando prendas con amor. Valeria se imaginó el calor de esas tardes, el sonido de la máquina de coser y el aroma de la tela. A medida que la conversación se desarrollaba, Valeria descubrió cómo su madre había sacrificado sus sueños de diseñadora por responsabilidades y convenciones. Este hallazgo resonó en ella, iluminando partes de su propia lucha. Comprendía que su deseo de crear un espacio no solo era acerca de la arquitectura, sino de restaurar lo perdido en la historia compartida de ambas. Cada historia que surgía del corazón de doña Rosa se convertía en materia prima para el proyecto. Valeria sentía la urgencia de mantener este impulso. Sin embargo, la distancia emocional seguía latente, una grieta que cada confesión parecía intentar sanar pero que a la vez suplía nuevas dosis de incertidumbre. En un momento de vulnerabilidad, doña Rosa mencionó que jamás se sintió totalmente realizada como diseñadora o esposa. Valeria captó la tristeza en su voz. Era como si cada palabra tocara una cordura profunda dentro de su propia vida. Cuestionó si ese vacío en su madre era parte de la herencia que había recibido. Con cada descubrimiento, Valeria se adentraba en el terreno inesperado de la empatía. Aprendía que comunicar las emociones raíz de su madre era un acto de valentía, sin embargo, aún quedaba la tarea de invitarla a unirse sin reservas. Tenía un sueño que deseaba construir con ella, pero eso requería transformar el miedo en confianza. Te propongo algo, dijo Valeria después de un largo silencio. Podríamos crear juntas no solo el espacio, sino también un manifiesto de nuestras historias. Sería un modo de conmemorar y honrar todo lo que somos. La mirada de doña Rosa mostraba un destello de posibilidad, pero Valeria sentía que algo aún la retenía. Una ansiedad palpable se instaló entre ambas. Valeria comprendió que a pesar del progreso, estaban al borde de revelar la verdad más profunda que había permanecido oculta. Era un paso en un terreno desconocido no solo para su madre, sino también para ella misma. La arquitectura de sus vidas estaba esperando ser redibujada. ¿Qué otros secretos ocultos descubriría Valeria que cambiarían su visión sobre su madre y su propio camino profesional? Mientras la noche caía, el eco de nuevas preguntas continuaba resonando en su mente, como un
presagio de nuevas revelaciones que estaban a punto de desatar. Valeria se despertó temprano al día siguiente, con la balanza de sus pensamientos aún pendiendo del hilo de la conversación de anoche. La determinación la invadía, pero también un familiar y profundo temor. Su madre había mutado en un ser lleno de historias, una figura compleja cuya búsqueda incesante de realización resonaba en sus propios anhelos. Aún así, las sombras de la inseguridad se cernían sobre ella. La audacia de proponer un manifiesto conjunto no era simplemente un paso físico hacia el diseño, sino un viaje hacia la confrontación de su legado familiar. Mientras tomaba su café, el aroma intenso con el que se despertaba cada día parecía tener un matiz nuevo. Tal vez aquel lugar que había considerado un hogar era en esencia, un santuario de sueños perdidos. Pero, ¿cómo transformar eso en un espacio que hablara tanto su verdad como la de su madre? La idea de fundir sus historias personales en un diseño arquitectónico empezó a adquirir claridad. Cada rincón, cada esquina podía convertirse en un testimonio de sus luchas y esperanzas compartidas. El primer paso sería crear un esquema inicial para el espacio. Valeria sentía el impulso irrefrenable de plasmar todo lo que había aprendido en la noche anterior. Se sentó en su mesa de trabajo y empezó a esbozar ideas. La calidez del taller de costura de su madre debía estar presente, pero también su propia búsqueda de un individualismo que anhelaba expresar. Se imaginó cortes de madera y telas que se entrelazaban en una danza de nostalgia y modernidad. A medida que sus lápices iban trazando líneas y formas, los ecos de las palabras de Doña Rosa reverberaban en su cabeza. Nunca me sentí realizada, había dicho su madre. Un peso que Valeria comprendía no podía seguir cargándose entre ellas. Aquella afirmación hervía en su interior, y la idea de enfocarse en el legado familiar empezaba a cobrar sentido. Pero entonces la duda asomaba, como una sombra traicionera al borde de su resolución. ¿Sería lo que ella quería o lo que su madre deseaba? Decidió, entonces, que era vital obtener la participación activa de Doña Rosa en el proceso. Era el momento de romper aún más las barreras que las habían mantenido distantes. Quería que su madre se sumergiera en la creación, en lugar de ser simplemente un recuerdo de un tiempo lejano. Con un nuevo enfoque, se detuvo a reflexionar y se preguntó, ¿qué significaría esto para ellas? Al caer la tarde, Valeria propuso un nuevo concepto a Doña Rosa. Mamá, ¿y si cada elemento que elijamos representa una parte de nuestras vidas? Necesito que compartas tus pensamientos, no solo tus recuerdos. La mujer la miró, sorprendida por la audacia de su hija. Pero la chispa en sus ojos iniciales pronto se oscureció. Valeria, yo no soy diseñadora. Lo he intentado, pero... El hilo de la conversación amenazaba con romperse una vez más. Entonces, Valeria tomó la decisión: no quiero que seas solo una diseñadora, quiero que seas parte de la creación de un legado. Debemos diseñar juntas, hablando de nuestras historias, nuestros miedos y sueños. ¿Estás lista para eso? Al pronunciar esas palabras, el aire entre ellas se volvió denso, lleno de posibilidades y temores. Era el momento de la verdad, un punto de inflexión que podría marcar un antes y un después en su relación. La mirada de Doña Rosa era un maremoto de incertidumbres, pero en su interior, Valeria sintió que había llegado el momento de enfrentar lo que habían evitado. Mientras ambas se maquinaban en la dinámica de ese nuevo proceso, una incógnita colgaba en el aire: ¿sería su madre capaz de desafiar sus propias limitaciones y abrazar el viaje transformador que las aguardaba? Valeria sabía que este capítulo de su vida estaba lleno de secretos que aún necesitaban ser desenterrados, pero más importante aún, se preguntaba si estaban listas para revelarlos. Un nuevo desafío se aproximaba, no solo para construir un espacio físico, sino también para desarmar las barreras emocionales que las mantenían cautivas. La esencia de lo que estaban a punto de crear sería un testimonio no solo de sus vidas, sino del valor necesario para atravesar las sombras de sus propios miedos.
mientras el día se desvanecía, ambas se encontraban en el umbral de una nueva historia. ¿Qué revelaciones y decisiones las esperarían en la travesía de fusionar sus mundos? Valeria optó por fijar el día siguiente para iniciar el proceso de diseño junto a su madre. Sin embargo, al despertar, un torrente de dudas se precipitó sobre ella. Las palabras de Doña Rosa aún resonaban, sus pensamientos se tambaleaban entre la ansia de crear y el temor al rechazo. La fusión de sus historias no solo implicaba el riesgo de un fracaso estético, sino también la posibilidad de que se volviera un nuevo campo de batalla emocional. Consciente de que el temor podía paralizarla, Valeria decidió moverse primero. Se dirigió a la tienda de materiales y comenzó a envolver sus manos en texturas, colores y formas que evocaban tanto a su madre como a sus propios anhelos. La madera suave y la tela crujiente fueron el eco de sus recuerdos, y entre cada elección experimentó una chispa de energía. La idea de que cada elemento tuviera un significado la llenó de determinación. Regresó a casa con una colección de piezas que colocó sobre la mesa de trabajo, listas para ser transformadas en algo nuevo. Su mente se llenaba de posibilidades mientras su lápiz dibujaba líneas en un papel que, de alguna manera, parecía cobrar vida. Se trataba de un espacio donde la historia de Doña Rosa y la suya se entrelazarían en una síntesis de emociones y experiencias. Sin embargo, cada trazo era un recordatorio del desafío que tenía ante sí, integrar no solo diseños físicos, sino también historias complicadas y matizadas. Cuando se reunió con su madre más tarde, sintió que el aire cargado de tensión había pasado a un leve zumbido de expectativa. Doña Rosa, al ver las piezas, se acercó con curiosidad. Valeria aprovechó el instante y planteó: «Mamá, quiero que aquí haya algo de ti y de mí. Y use estas piezas como un punto de partida». La expresión de su madre fluctuó entre la sorpresa y una creciente aceptación. Poco a poco, mientras comenzaban a trabajar juntas, las dinámicas de la relación cambiaron. Valeria guiaba, pero también escuchaba. Doña Rosa, por su parte, compartía fragmentos de sus sueños perdidos, de ideas que habían permanecido encerradas demasiado tiempo. La construcción de la estructura física se transformó en un acto de revelación emocional. En cada discusión, las antiguas heridas comenzaron a abrirse, revelando no solo la carga que habían llevado, sino también las lecciones aprendidas a lo largo de los años. La conversación fluía entre las sombras del pasado y las luces del futuro. Doña Rosa se atrevió a compartir sus inseguridades, sus temores de no ser suficiente, y Valeria confrontó sus propias expectativas. Y así, en medio de maderas desgastadas y telas vibrantes, encontraron un terreno común, una necesidad compartida de ser reconocidas, de ser vistas en su vulnerabilidad y fortaleza. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó cuando Valeria empezó a cuestionar si sus sueños eran realmente los suyos. La separación entre lo que deseaba para sí y lo que su madre anhelaba se tornó nublada. ¿Era posible que su impulso de crear un legado gritara más alto que su propio deseo de independencia? Finalmente, mientras organizaban los materiales, Valeria se detuvo, el corazón le latía con fuerza al darse cuenta de que si bien la colaboración era esencial, necesitaba definir su propia voz en ese proceso. Era el momento de tener una conversación franca sobre sus roles y expectativas, un diálogo que revelaría las tensiones subyacentes y podría generar un punto de no retorno. La emoción se apoderó del aire, y la pregunta fluyó espontáneamente: «Mamá, ¿cómo encontramos el equilibrio entre tus historias y las mías en el diseño? Necesito saber qué tan lejos estás dispuesta a llegar en este viaje juntas». Los ojos de Doña Rosa se abrieron en sorpresa, el eco de su respuesta se sintió en el ambiente. Valeria entendió que la autenticidad sería la clave para el éxito de su emprendimiento, mientras que el deseo de ser entendida también crecía en su interior. Así, la batalla por definir su espacio y su vínculo se tornaba cada vez más intensa, dejando una incógnita abrumadora:
¿Su búsqueda de autenticidad podría coexistir con la de su madre sin truncar el vínculo que tanto anhelaban fortalecer? La respuesta parecía estar aún atrapada entre las sombras de sus propios secretos compartidos. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando el espacio donde Valeria y su madre se disponían a dar otro paso, uno que podría redefinir su relación. La construcción del diseño ya no solo era un proyecto arquitectónico, sino una travesía emocional compartida que prometía revelaciones profundas para ambas. Valeria sabía que las palabras y las ideas que había atesorado en su corazón durante tanto tiempo estaban en la cuerda floja. Mamá, comenzó con tono pausado, nuestro proyecto es sobre un diseño que no solo une nuestras visiones externas, sino también nuestros mundos internos. Quisiera que podamos ser sinceras sobre lo que deseamos y lo que tememos. La mirada de doña Rosa se detuvo en sus manos, como si las palabras fueran un delicado tejido que necesitaba ser revisado con cuidado. Se trataría de un camino arriesgado, y Valeria lo sabía. Cada confesión podía alterar la estructura de lo que habían construido juntas y durante tanto tiempo. Pero en su interior, el deseo de ser escuchada y comprendida se intensificaba. Al darse cuenta de que no podía construir un sueño basado en la negación de sus propias aspiraciones, la joven arquitecta decidió que el momento de la verdad había llegado. Doña Rosa suspiró y finalmente, con voz temblorosa, comenzó a abrirse. Valeria, a veces siento que he estado tan enfocada en seguir un camino que me ha dejado sin rumbo. Crear este espacio contigo me ha hecho darme cuenta de que he ignorado lo que deseaba. Las palabras de su madre resonaron en el aire, llenas de historias no contadas y emociones reprimidas. Valeria percibía en la voz de su madre la fragilidad de alguien que había luchado con el peso de las expectativas, tanto familiares como propias. Mamá, esto no se trata solo de crear un hogar. Se trata de que ambas tengamos espacio para ser quienes realmente somos, dijo Valeria, sintiendo cómo la conexión entre ellas comenzaba a cimentarse en la autenticidad y la vulnerabilidad. La dinámica entre las dos empezó a transformarse. Mientras intercambiaban ideas sobre el diseño, las tijeras, la tela y la madera se convirtieron en herramientas de sanación, no solo para el hogar, sino para el corazón. Un ambiente que había sido en parte de tensiones y dudas ahora estaba siendo embellecido con destellos de creatividad y colaboración. Las risas superaron a las lágrimas, y cada trazo en el papel era un paso hacia la reconciliación, un ladrillo en el camino hacia su propia individualidad. Con el tiempo, el proyecto evolucionó, comenzaron a incluir detalles que reflejaban sus raíces compartidas. Colores que evocaban la cocina donde los sabores de las enchiladas aposentaron visiones, texturas que aludían a los recuerdos de infancia, y espacios que permitían la luz simbolizando sus anhelos de ser verdaderamente vistas. La culminación del proyecto no solo representaba un espacio físico, era un símbolo de su crecimiento personal y emocional. Cuando finalmente levantaron los ojos para admirar su trabajo, Valeria sintió que no solo había triunfado en su deseo de ser arquitecta, sino que había encontrado una voz más fuerte y unida con la de su madre. Juntas habían diseñado no solo un hogar, sino un legado de comprensión y amor. Se abrazaron en medio de la habitación, el eco de la creación vibrando en el aire. Esto es solo el comienzo, mamá, proclamó Valeria, consciente de que este logro no solo era una proeza arquitectónica, sino un paso hacia el entendimiento, la cercanía y la libertad de ser quienes eran, sin temor al juicio. A partir de ese momento, su andar por la vida se pintaría no solo de ladrillos y maquetas, sino de diálogos auténticos, de los que antes ambas habían sido ajenas. Valeria comprendió que había conquistado su sueño y, a la vez, había ayudado a su madre a liberarse de las cadenas invisibles. Ahora sabían que podían empezar a construir no solo estructuras, sino también puentes, puentes que unirían no solo sus destinos, sino también sus corazones. Habían abierto nuevas puertas en la comunicación, y el futuro brillaba con una luz renovada. Un camino había sido trazado.
La incertidumbre previa había sido sustituida por una confianza sólida y una conexión inquebrantable. El día de hacer oficial su camino como arquitecta estaba al caer, y Valeria se sentía más que lista. Justo antes de salir, le lanzó una última mirada a su cuaderno de bocetos, con la esperanza de mantener vivas todas esas ideas que alguna vez temió expresar. A partir de ahora, llevaría consigo dos legados, el de ser arquitecta, creando no solo edificios, sino también espacios en sus corazones y en el de su familia, y el de una hija que había encontrado el valor para amar y ser amada sin restricciones. La construcción de su propia vida podía finalmente comenzar a ser lo que siempre había soñado. Este mensaje debe resonar con ustedes, mis queridos seguidores. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal para no perderse las siguientes historias emotivas y profundas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas encuentren su camino hacia la transformación personal. Les invito a comentar sus reacciones y teorías sobre este final revelador. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Su apoyo es vital para seguir creando contenido inspirador. Actúen ya.